Estamos grabando. Muy buenas tardes. En primer lugar, queremos expresarles nuestras disculpas por un pequeño problema técnico que hemos tenido el día de hoy. Empezamos con unos minutos de retraso, pero esos minutos de retraso serán recompensados, estoy absolutamente seguro, con la oportunidad de escuchar en el cierre de estas aproximaciones pedagógicas a la obra de William Shakespeare a nuestro profesor e invitado eh, Marlon, perdón, Espinosa. Este día ha sido ajetreado con otro Marlon, pero con nuestro querido profesor Marlon y amigo Marlon Espinosa, que en el día de hoy disertará sobre la obra que estábamos esperando desde hace tiempo, desde que empezó el ciclo, y es Hamlet. Por lo tanto, entonces, en el día de hoy escucharemos en esta tarde ya que se va cerrando una presentación sobre posesiones y exorcismos en Hamlet. Sin más preámbulos y con ese pequeño lapsus que tuve anteriormente por los problemas técnicos que hemos tenido, le damos la palabra a el profesor Marlon Espinosa para que nos comparta sus lecturas de Hamlet. Muchas gracias, Marlon, no solo por lo que nos vas a ofrecer en el día de hoy, sino lo que nos has ofrecido a lo largo de estos encuentros. Desconocía que era esperada, así que, bueno, qué aprieto. Bueno, muchas gracias, Laura, muchas gracias, Felipe, muchas gracias a todos los que están presentes. Eh, y bien, vamos entonces a intentar echar a rodar algunas ideas hoy acerca de la obra cumbre de Shakespeare, ¿no? Eh, al menos dentro de el consenso popular, así lo es, ¿no? Es una obra sobre muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Es una obra sobre la conciencia, por supuesto. Es una obra sobre la subjetivación, ¿no? Una escenita que todos recordaremos, que es la escena tan hilarante y graciosa de los sepultureros, ¿no? En la que Hamlet, por fin, después de tanto tiempo, puede decir, Hamlet, this is me, Hamlet the Dane, ¿no? Este soy yo, Hamlet el danés, ¿sí? Afirmándose por fin como rey, y lo hace al borde de una tumba, como si los sujetos solamente pudiéramos tomar la palabra y subjetivarnos en los bordes. Es una obra donde todos espían a todos, ¿sí? Donde el sentido principal es los oídos, todo pasa por los oídos. Al papa de Hamlet lo envenenan por los oídos, ¿sí? Hamlet también juega con los oídos de los otros, todo el mundo está intentando escuchar a los demás. Es una obra donde también la tierra no alcanza, nos damos cuenta de que en ninguna guerra la tierra por la que se pelea alcanza para enterrar a todas las personas que mueren a la raíz de esa guerra, ¿sí? Es una obra con una frase que el profesor Rinesi ha calificado como muy latinoamericana, en la que Hamlet, nuevamente en la misma escena de los sepultureros, pregunta: ¿de quién es esta tumba, compañero? ¿Sí? No hace falta, digamos, es una pregunta que nos hemos hecho durante gran parte de nuestra historia, en cada una de nuestras naciones, ¿sí? Es una obra, por supuesto, del mundo dado vuelta, patas arriba, out of joint, descoyuntado, ¿sí? Eh, y es una obra, por supuesto, sobre espectros, ¿no? Sobre fantasmas. Es una obra que está siendo recorrida todo el tiempo
por dos fantasmas al menos, ¿sí? Primero por el fantasma del que ya no está, es decir, el papá de Hamlet, ¿no? Pero al mismo tiempo por otro fantasma que todavía no llega, que es Fortinbras. Fortinbras asedia toda la obra y sentimos que está ahí casi que respirando al cuello de Noruega, pero no alcanza todavía a llegar, no llega, no llega y finalmente, por supuesto, hacia el cierre de la obra llega, ¿no? Bien, dos fantasmas, dos espectros, los que todavía no están, los que ya no están, perdón, los que todavía no llegan, para decirlo de algún modo, a la manera de ese gran lector de Shakespeare que fue también Derrida, ¿sí? Eh, y si es una obra sobre espectros, si es una obra sobre fantasmas, sobre dos fantasmas, para decirlo de otro modo, generacionales, ¿sí? Por supuesto, los fantasmas salen de las tumbas, salen de la tierra. Al mismo tiempo, entonces, es una obra sobre ratas, topos, animales rastreros, una obra también sobre restos y desechos, para decirlo de otra forma, ¿no? Eh, y quizás sea bien interesante que la pregunta con la que arranca la obra es una pregunta de Bernardo. La obra arranca así, una preguntita que se hace Bernardo, uno de los guardianes de la explanada del Sindor. La pregunta es simple, ¿no? Who's there? ¿Cierto? ¿Quién anda ahí? ¿No? Y termina casi que con la misma pregunta, pero en pasado, hecha por Fortinbras, que le pide a Horacio, ¿no? Para decirlo de algún modo, ¿quién andaba aquí? ¿No? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Contame la historia. Y si estamos hablando de fantasmas entre dos generaciones, repito insistentemente en ello, los que ya no están, los que todavía no llegan, es sobre eso que vamos a hablar, ¿no? Eh, Porque también, si uno quisiera creerle a la hipótesis de ese crítico Stephen Greenblatt, también es una obra construida, digamos, por temporalidad entre dos fantasmas también, ¿no? Es una obra que decimos es creada y concebida entre 1599 y 1601, y todos recordaremos ese dato biográfico que no es otro que el hijo de Shakespeare, el baroncito Hamlet, llamado así, ¿no? Hamlet muere antes de la publicación de la obra, de la concepción de la obra en 1596, ¿sí? Pero también en 1902, perdón, en 1602 fallece el papá de Hamlet, ¿sí? Eh, Como si uno pudiera quizás hipotetizar, esto siempre resulta un poco fastidioso, pero hagámoslo por un momento, como si uno pudiera hipotetizar que el mismo Shakespeare estaba casi que tironeado, tensionado entre un hijo, ¿no? Que había muerto, se dice que probablemente producto de una peste, un hijo de 7, 8 años, con quien nunca tuvo mayor contacto, pero al que, según sabemos, quería muchísimo. Y digo que tuvo poco contacto porque sabemos también que Shakespeare se va muy temprano a Londres y cada tanto, muy de vez en cuando, vuelve a Stratford, donde está su familia, ¿no? Y a propósito de eso, hay una película por ahí interesante, creo que está en Netflix incluso, que se llama All Is True, que trata sobre ese duelo de Shakespeare, el duelo de Shakespeare por su hijo. Y también, al mismo tiempo, como si Shakespeare estuviera de alguna manera intentando elaborar algo, armar algo a propósito de ese padre ya agonizante. Quizás no sea casual, quizás no sea ningún dato anecdótico que uno de los pocos papeles que Shakespeare interpretó como un personaje haya sido el espectro del papá de Hamlet en esta obra, ¿sí? Entonces, en Hamlet, como en las obras históricas también de Shakespeare, el pasado moldea el presente y en buena medida lo hace a través de la carga que imponen los padres a sus hijos, especialmente las exigencias que les imponen, ¿sí? Eh,
el título es de posesiones y exorcismos, ¿cierto? Vamos a ir lentamente, lentamente, espero, progresivamente, llegando a ello. No vamos a entrar directamente, ¿sí? Así que tengan un poquito de paciencia, ¿no? Y el peso imponente de ese pasado tan abrumador se manifiesta desde el principio con un fantasma que quiere hablar con su hijo. Y bueno, es a partir de ahí que uno podría también decir que hay cierto paralelismo incluso entre dos de los personajes más queridos en todas las obras de Shakespeare, Hamlet y el príncipe Hal, ¿no? Porque ambos están atrapados por los dilemas creados por la generación anterior, ¿sí? Hal y Hamlet reciben el encargo de sus padres reales, de quienes reciben el nombre, ambos se llaman igual que sus padres, de asumir un violento oficio filial que exige el abandono de partes importantes de sí mismos, ¿sí? Plenamente conscientes de sus deberes y sin embargo resistentes al edicto paterno, estos hijos ambivalentes intentan escapar momentáneamente como pueden de su intolerable situación, interpretando papeles y asumiendo nuevas identidades. Ambos son príncipes, son figuras extremadamente esquivas. Ya lo veremos más adelante, ambos también, digamos que indirectamente descargan ese odio filial, por decirlo de alguna manera. Hamlet sobre Polonio, por ejemplo, sobre Guildenstern, sobre Rosencrantz, pero Hal también sobre el queridísimo Gordo Falstaff. Cada uno manifiesta una multiplicidad de actitudes y emociones a veces desconcertantes y cada uno actúa de forma indirecta y oblicua, de modo que los entendemos y ellos se entienden a sí mismos y digámoslo también, nosotros nos entendemos a nosotros mismos solo de forma intermitente a través de indicios y atisbos. Aunque Hamlet tiene una gama de emociones más amplia y apasionada que Hal, comparte con su compañero príncipe una resistencia al edicto paterno que no puede aceptar ni reconocer. Por lo tanto, lo que ellos hacen o dicen nunca es toda la historia, ¿sí? A menudo sus palabras parecen dirigidas a ellos mismos, incluso cuando se dirigen a otros, y sus acciones a veces tienen un significado interno muy diferente o incluso opuesto al significado que aparecería como obvio. Y ambas obras, ya veremos cómo esta, tanto Enrique IV como Hamlet, terminan con el príncipe emprendiendo una acción aparentemente generosa y caballeresca. Hal libera a Douglas y Hamlet elige a Fortinbras como rey de Dinamarca, que pueden interpretarse como actos de hostilidad clandestina contra un padre augusto al que no se puede desafiar abiertamente, hay que hacerlo oblicuamente a través de otras formas, ¿sí? Sin embargo, entre los dos príncipes hay una diferencia clave de grado, ¿sí? Y es que los impulsos de Hamlet, también por la fuerza, por el origen de la presión, tanto de honrar como de resistir a su padre, los esfuerzos de Hamlet, tanto de honrar como de resistir a su padre, son mucho más exigentes que los de Hal, ¿sí? Por supuesto, la distancia que separa a Hamlet de su padre, de papá Hamlet, es abrumadora, ¿no? ¿Por qué? Por supuesto, padre e hijo habitan mundos diferentes, ¿no? Diferentes quiere decir que los separa nada más y nada menos que la muerte, ¿no? Pero también porque Hamlet, el padre guerrero, piensa en términos de autoridad paterna y de deber filial ilimitado, mientras que Hamlet, el hijo estudiante, idealista, etcétera, valora la autonomía y la libertad de mejorar, de mejorarse, ¿sí? Cada Hamlet, tanto el papá como el hijo, impide de alguna manera u otra el cumplimiento de los deseos del otro, ¿sí? A pesar de todas las similitudes que uno pueda encontrar entre esta obra y demás obras de Shakespeare que no sean históricas, pero que pongan en relación padres e hijos con las obras históricas, esta en particular pone mucho más énfasis en el impacto de las muertes de esas figuras paternas en los hijos. En las historias
en las obras históricas, lo que ocurre, lo que suele ocurrir es que la tristeza de la muerte, lo que pasa con la muerte es que suele verse mitigado por una venganza que hay que acometer en nombre de una herencia inmediata, ¿cierto? Pero en Hamlet, las variaciones de esa frase que se pronuncia en algún momento, un querido padre perdido, se repiten a lo largo de la obra como un estribillo triste. Es Claudio, el tío de Hamlet, recordemos lo que se casa con la mamá de Hamlet luego de envenenar por el oído a su hermano, el nuevo rey en todo caso de Dinamarca, que introduce hipócritamente el tropo del padre perdido como si no fuera más que un tema común, un hecho brutal e interminablemente repetido de la vida, ¿sí? Claudio, al reprender a Hamlet por sus excesivos deberes de duelo a su padre, declara, leo, pero debéis saber, le dice a Hamlet, que vuestro padre perdió un padre y ese padre perdido perdió el suyo y que el sobreviviente está obligado por el deber filial durante un tiempo a dar muestra obsequiosa de su pena. ¿Sí? Eh, claro, Hamlet todavía está de luto, Laertes, que pronto también quedará huérfano de padre, eh, ambos, ambos hijos desmienten esta visión de la pérdida paterna como algo inevitable, natural, coreografiado, ¿sí? Como si actuaran a través de una palanca en la que la distancia aumenta la fuerza emocional. Los padres en Hamlet imponen una obligación filial más convincente que en la muerte que en vida. Y por supuesto, también imponen mucha más culpa. ¿Sí? Eh, bien. Al principio, entonces, los tres hijos de la generación más joven han perdido Hamlet y Fortinbras. ¿Sí? Ambos han perdido a sus padres o pronto los van a perder, como el caso de Laertes. ¿Sí? Y sus reacciones a esta pérdida influyen en gran medida en sus vidas y en lo que va a ocurrir. Centrémonos acá en la figura, en la mera figura de Hamlet, porque resulta muy rica, pero digamos solamente al pasar que en las otras dos figuras, sí, en la de Fortinbras, como en la de Laertes, hay una unilateralidad como más clara, ¿no? Ambos, tanto Fortinbras como Laertes, están decididos a tomar venganza, ¿no? Lo que bien sabemos que es el tropo de Hamlet es que Hamlet a lo que le falta a Hamlet precisamente es la decisión, el paso al acto de tomar venganza de esa muerte. Eh, entonces, centrémonos en Hamlet, ¿sí? Un Hamlet que paradójicamente idealiza y resiste a la vez a su padre, un Hamlet que lo glorifica como el mejor de los hombres y sin embargo, al enterarse de su asesinato, pues la verdad, sea dicha, muestra muy poco apetito de venganza, ¿no? Él es muy consciente de su incapacidad para actuar e intenta explicarla vituperándose a sí mismo por deficiencias morales como la cobardía y la pereza, pero estas autocríticas parecen irrelevantes e incluso evasivas de verdades más difíciles. El trabajo, a diferencia de lo que quisieran, por ejemplo, algunos psicoanalistas que han analizado la obra, pues el trabajo de represión está más completo de Hamlet, está más centrado en realidades en su padre que en su madre carnal, que en Gertrudis, ¿sí? Y es que lo que parece estar más profundamente enterrado en la mente de Hamlet es su conciencia de su impulso a desobedecer la orden del espectro, ¿no? Hamlet nunca desafía ni cuestiona explícitamente la insistencia del espectro en ser vengado. Lo más cerca que llega a la desobediencia es su exclamación contra el deber filial al final de la escena, en la que, de la primera escena en la que se le aparece el espectro, ¿cierto? Que todos recordamos, lo que dice es, oh, cursed fight that ever I was sworn to say right, ¿no? O amarga maldición que haya tenido que nacer para poner el mundo patas arriba, ¿sí? Eso es lo más cerca en un principio. Aunque muestra una rebeldía en apariencia, hay una gran cantidad aunque Hamlet, perdón, nunca se muestra rebelde en apariencia, la verdad es que hay una gran cantidad de evidencia que revela su resistencia al grito de venganza y veremos hacia el final eh, una proclamación de autonomía. Paradójicamente, esta resistencia es especialmente evidente en sus más fuertes declaraciones de venganza.
como su primera declaración al enterarse de que su padre había sido asesinado. Dice, pronto, dímelo pronto, para que con alas tan raudas como la cavilación, el pensamiento del amor me precipite hacia mi venganza. El mismo lenguaje que usa Hamlet para expresar su compromiso con la celeridad proporciona evidencia de la demora que se producirá. Es discordante, perdón, que Hamlet use imágenes de filosofía, ¿no? Y amor para enfatizar la presteza con la que ensayará esta nueva y violenta vocación, ¿no? Si hay algo opuesto al paso al pasaje al acto, ¿sí? Si hay algo opuesto a emprender una acción, es, por supuesto, la filosofía y el amor, ¿no? Inmediatamente después de esa escena en la que el espectro desaparece en la explanada de Helsingor, Hamlet pronuncia otro discurso que transmite aún más fuertemente lo opuesto de lo que pretende, ¿sí? Recordando la súplica del espectro, ¿no? Remember me, ¿sí? Hamlet declara, que me acuerde de ti, sí, pobre espectro, mientras tenga asiento en este mundo desquiciado la memoria. Que me acuerde de ti, ah, sí, de las tablillas de mi memoria he de borrar todo recuerdo frívolo y trivial, todas las máximas que traen los libros, todas las formas que grabó en el pasado, que grabó el pasado, que allí la juventud y observación copiaron y solo tu mandato ha de vivir en el libro y volumen de mis sesos, sin mezcla de materias más vulgares. Una vez más, Campbell está protestando demasiado y elevando, por supuesto, el mandato del espectro a una revelación casi que mosaica, un mandamiento, ¿no? Algunos comentaristas y directores, por ejemplo, eso siempre está bien interesante, algunos pocos han interpretado incluso esta situación de Hamlet, esto que acabamos de leer, como un ejemplo de posesión demoníaca. ¿Sí? Hay una peliculita de Richard Eyre de 1980, si no estoy mal, en donde Hamlet recita las líneas del fantasma como si estuviera poseído. Y hay también un crítico que declara que si la antigua historia de Hamlet era una obra de venganza, ¿no? De donde saca Shakespeare el material rudo para componer la obra, el Hamlet de Shakespeare es un estudio sobre la posesión fantasmal. Porque es que es significativo que sea Hamlet, no el fantasma, repito, que sea Hamlet y no el espectro de su padre, el que insista repetidamente en que su mandato vengativo debe reemplazarlo todo, ¿sí? Debe reemplazarlo todo, incluso su conocimiento previo, y vivir ese mandato completamente solo en su cerebro. El príncipe se da cuenta de que Hamlet, ¿no? Para recordar el mandamiento del fantasma, primero debe olvidar todo lo que ha aprendido y así reconoce tácitamente que solo a fuerza de borrar por completo sus valores y su experiencia que puede recordar lo que debe. Tan ocupado está por el espectro y los mandamientos del espectro de su padre que debe abandonar cualquier cosa que en algún momento hubiera él podido llamar mía, ¿sí? Por supuesto, si hablamos de venganza, un vengador que estuviera realmente comprometido no tendría necesidad de hablar de convertirse en una persona totalmente nueva, ¿sí? Pero Hamlet, por alguna razón, siente, tal vez sea por la intensidad de la exigencia, esa viene de la muerte, ¿no? Siente que vengar a su padre requerirá primero una especie de suicidio, ¿sí? La insinuación de Hamlet de una conexión entre venganza y suicidio seguirá impregnando su forma de hablar a lo largo de la obra, ¿sí? Y curiosamente, cuando abordamos el discurso de ser o no ser, ¿sí? Siempre estamos como debatidos entre si interpretar esas líneas como una proclamación de un deseo de toma de venganza o de cometer suicidio, ¿sí? Pero a la luz de la confesión que hace Hamlet de borrarse a sí mismo por venganza, es mejor decir que lo que ocurre es que aparecen ambas cosas, ¿no? Para Hamlet, estas dos acciones no son alternativas, sino que se implican una a la otra, ¿sí? Tiene que suicidarse a sí mismo para poder cobrar venganza del asesinato de su padre. Esa ambivalencia de interior que Hamlet intenta borrar impregna su pensamiento todo a lo largo de la obra y esta extensa escena, la más larga de la obra, proporciona evidencia elocuente de lo desposeído que está Hamlet, de lo comprometido que sigue estando con él.
A pesar de su compromiso previo de autoborrarse, su recuerdo detallado de un largo discurso de una obra oscura, nos referimos a la escena en la que aparece la compañía de teatro, ¿sí? A la que Hamlet le pide interpretar una historia de modo tal que su tío se identifique en ella, ¿no? Bueno, en esa escenita Hamlet se echa un gran discurso, ¿sí? Recordando de memoria un gran fragmento de una obra. Eh, bueno, realmente no ha borrado nada, hay una resistencia a cumplir lo que acabamos de ver, ¿no? A borrar cualquier libro grabado en su memoria, ¿no? A borrar cualquier recuerdo de su cabeza, ¿sí? Su memoria sigue estando impresionantemente bien provista y lista para usar. Esa escena que culmina precisamente con la llegada de la compañía de actores de gira, o sea, esa escena, la de ser o no ser, ¿sí? Desde el principio plantea muchas preguntas sobre el juego de roles y especialmente sobre si los roles se eligen libremente y se aceptan plenamente. Una razón de la fascinación de Hamlet con los actores y la actuación en esta escena es el parentesco que él siente con ellos. No hace falta decir que no se consideraría a sí mismo interpretando un papel, ni pensaría en los actores como sus compañeros si estuviera comprometido de todo corazón con la venganza. Tal vez pueda pensar en la venganza solo como eso, como teatro. En particular, cuando Hamlet habla del estatus y del dilema particular de los actores infantiles, podemos oír el zumbido de su mente por debajo del mundo del que habla. Impulsado en parte por la imagen que Rosencrantz les hace de ellos como aves de presa en ciernes, una manada de niños, dice Rosencrantz, pequeños ojos. Hamlet ve su destino reflejado en el de los actores infantiles que han usurpado a los actores comunes y se han apropiado de sus lugares de actuación, ¿no? La fascinación de Hamlet se transmite mediante una serie de preguntas. Cuando ve llegar esa compañía de teatro conformada por niños, él se pregunta, ¿qué son niños? ¿Quién los mantiene? ¿Cómo se les protege? ¿No seguirán buscando la calidad más tiempo de que puedan cantar? ¿No dirán después que si llegan a convertirse en actores comunes, como es lo más probable, si sus medios no son mejores, sus escritores le hacen daño para hacerles exclamar contra su propia sucesión? La pregunta de Hamlet, ¿quién los mantiene?, revela su preocupación por la vulnerable dependencia de los jóvenes y pasa de la preocupación por su bienestar inmediato a pensar en el futuro que les espera. Estos niños se convertirán en actores comunes y corrientes y acabarán convirtiéndose en lo que ellos mismos han satirizado, ¿sí? Seguramente Hamlet debe estar recordando en ese momento el reciente mandamiento del espectro cuando expresa la extrañamente resonante opinión de que los escritores de los niños actores les hacen daño para hacerlos exclamar contra su propia sucesión. Este comentario, digámoslo, de alguna manera revela, o podemos ver ahí la sensación de Hamlet de que él también es un actor infantil, como esos niños, ¿no? Al que se le ha asignado un papel en un guión que lo obliga a realizar acciones que arruinarán su futuro. Denme un segundo, prendo la luz. Ya. Bueno, esos sentimientos encontrados de Hamlet sobre su papel, sobre qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Se manifiestan de una forma más apasionada en el discurso narrativo sobre Pirro y Príamo que le ordena el primer actor que pronuncie. Llega la compañía de actores, Hamlet lo que le pide a uno de los actores es que pronuncie una narración de ese mito de Pirro y Príamo, ¿no? Y la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿por qué? ¿Cierto? ¿Por qué le pide ese discurso en particular? Pretende que sea un incentivo o algo que desincentive su venganza. O, dicho de otra manera, la violencia infligida a Príamo por la figura horriblemente sádica e infrahumana de Pirro, que recordemos lo agarra de los pelos y lo saca y lo asesina, representa, podríamos preguntarnos para Hamlet, lo que Claudio le hizo a su padre o lo que él espera hacerle a Claudio, o ambas cosas.
El discurso expresa la ambivalencia de Hamlet, ya que Pirro es a la vez un ejemplo de lo que Hamlet siente que debe ser y de lo que siente que no puede ser. Una figura tanto del hijo vengador como del asesino del padre. Desde cierto ángulo podríamos decir la matanza de Pirro a Príamo, Príamo el anciano e indefenso rey de Troya, se asemeja a la matanza de un rey de Dinamarca igualmente vencido por parte de Claudio. Pero desde otro ángulo, entonces, como acabamos de mencionar, la matanza de Príamo por parte de Pirro apunta a la venganza que Hamlet espera infligir a Claudio. ¿Sí? De este lío, como de juego de espejos y de reflejos especulares, una conclusión podríamos sacar, ¿no? Es que para matar a Claudio, Hamlet tendrá que imitar lo que hizo Pirro en la narrativa y lo que hizo Claudio en la historia reciente. O sea, cometer venganza para Hamlet, que es lo que le pide su padre, ¿sí? Es al mismo tiempo replicar el mismo acto que él busca castigar y por lo tanto convertirse en aquello que mata, ¿no? Tal vez sea esa otra forma de traducir la demanda de papá Hamlet a su hijo, ¿no? Conviértete en aquello que, que me mató a mí. Bien, toda esta ambivalencia de Hamlet es más fácil demostrarla que intentar acá elucubrar acerca de su origen, ¿sí? Eh, Podemos postular una repugnancia ética por el acto del acto de venganza por parte de Hamlet. Eh, lo que sí parece plausible, pero no olvidemos, Hamlet no tiene ninguna repugnancia en asesinando gente, ¿no? Mata a cuchillazos a Polonio, dicho sea de paso, él sabe que Polonio lo está escuchando, ¿sí? Él sabe que Polonio acordó con su madre estar detrás de una cortina espiándolo, ¿no? No es en realidad que lo confundió efectivamente con una rata, no, él es muy consciente de que hay alguien ahí escuchándolo y que ese que lo está escuchando es Polonio, ¿sí? La misma construcción que ahora no podría representar, por supuesto, del teatro isabelino, eh, muestra cómo eso es totalmente posible, cómo Hamlet cuando escucha que Polonio está preparando espiarlo, Hamlet aparece, la obra nos dice leyendo un libro, ¿no? Pero está ya desde antes en un segundo pisito escuchando lo que se trama, ¿sí? Pero no tiene ningún reparo en asesinar, pero sí, por supuesto, como vemos, lo que hay todo el tiempo es una duda, bueno, una, una falta una carencia de paso a la acción a la hora de cometer una venganza, ¿sí? Y podríamos decir que tal vez ello se deba a que esa venganza lo que está negando es la visión que tiene él del ser humano como una criatura racional, digna, autónoma, libre, libre que puede seguir los dictados de su conciencia, ¿no? Claramente, Hamlet atribuye gran parte de este idealismo a su visión de su padre fallecido, a quien describe repetidamente al principio de la obra como si fuera un dios entre los hombres, ¿sí? Pero esta misma elevación tiene un lado negativo, digamos. El frecuente desprecio que Hamlet expresa por la degradación de sí mismo y de los demás. Una característica común de estas diatribas es la acusación de servilismo, de incapacidad para tomar decisiones por uno mismo, de permitir que uno se convierta en un instrumento para que lo use otro. La complicación para Hamlet es que la propia grandeza de este poderoso e independiente rey padre, Dios y algo más quizás también, ha creado dependencia y falta de libertad en quienes lo rodean, incluido, por supuesto, el propio Hamlet, ¿sí? La preocupación de Hamlet por la dependencia y la autonomía surge en su primer soliloquio antes de enterarse del asesinato de su padre. En un recuerdo revelador de la dinámica de su familia, Hamlet eleva a su padre y también transmite el asombroso poder que ejercía. El discurso comienza con el marcado contraste entre su padre y su tío en una maniobra que algunos psicoanalistas han descrito, perdón, como la división de la imagen del padre, es decir, dividir al padre en componentes buenos y malos, ¿sí? Dice Hamlet.
un rey tan excelente que al lado de este otro era Hiperión junto a algún sátiro, tan amoroso con mi madre que no permitiría que los vientos del cielo visitaran su rostro con crudeza. Hamlet recuerda a su padre en términos muy idealizados, más como rey que como padre. De hecho, Hamlet, creo que la palabra padre aparece dos veces, si mucho. Hamlet se refiere siempre a su padre como rey, ¿no? Y más como Dios que como hombre. Entonces, eh, y bueno, con la llegada del espectro, lo que ocurre, un espectro herido, imperioso, ¿sí? Recordemos que aparece todo deshilachado. El dilema de Hamlet adquiere una forma terrible, porque el espectro, hablemos un poco de él, emplea todos los recursos del lenguaje y la autodramatización para imponer su voluntad sobre la de Hamlet. El espectro niega a Hamlet, el estudiante y pensador, el ejercicio de su elección racional y por lo tanto su autonomía espiritual. El problema de Hamlet, como lo precisa punzantemente Mark Rose, es una de las ironías radicales de la tragedia, que la misma figura de pesadilla que le arrebata a Hamlet su libertad también encarna el ideal del hombre noble en razón e infinito en facultades. El ideal del hombre, en otras palabras, libre. ¿Sí? Por supuesto, esta figura de pesadilla es el padre de Hamlet y, o quizás más ambiguamente, el espíritu de su padre. No es sorprendente que esta figura idealizada y autoritaria esté más allá de la voluntad consciente de Hamlet de criticar. En lugar de criticar abiertamente el espectro, el resentimiento de Hamlet, como lo mencionábamos de pasada hace unos minutos, se dirige a menudo contra otras figuras más seguras a las que puede acusar. ¿Sí? Hamlet se siente libre de burlarse de Polonio, que es un padre ridículo, de Rosencrantz, de Guildenstern, ¿sí? De hecho, a Gilden, por ejemplo, siempre es muy curioso eso, ¿no? A Guildenstern que es enviado por Polonio junto con Rosencrantz a que lo espíen, a que intenten saber qué es lo que pasa con él, por qué se le ve tan afligido. Hamlet le dice una cosa que perfectamente uno dice, ya, la tendrías que haber dicho al espectro de tu padre, que es la siguiente. Pues mirad entonces la indignidad que hacéis conmigo. Queréis sacarme música como si conocieseis mis registros. Queréis arrancar el corazón de mi misterio. Queréis sondearme desde mi nota más baja hasta el tope de mi escala. Hay mucha música, una voz excelente en este pequeño órgano, pero no podéis hacerle hablar. ¿Sí? Uno dice, bueno, eso precioso además que le está dirigiendo a Guildenstern, eh, pues en realidad pues hubiera estado mucho mejor dirigírselo al espectro de su padre, porque al fin y al cabo es el espectro de su padre que está intentando utilizarlo como un instrumento para alcanzar sus propios fines, ¿sí? Es una reacción tardía, ¿sí? Al sentimiento que debería haber expresado atrás, ¿no? Es como si Hamlet se hubiera ido a la ducha y hubiera dicho, no, lo hubiera dicho mejor esto al espectro de mi padre, ¿sí? Bueno, tiene esa particularidad, se descarga sobre otro, no logra hacerlo directamente con la figura la que, tendría, con la que tendría que hacer esa descarga, ¿no? Todo un debate digamos, no es escasa la tinta que ha corrido a propósito de la ambigüedad y la incognoscibilidad del fantasma de esta obra, ¿sí? ¿De dónde ha venido? Del cielo, del infierno, del purgatorio, es siempre una incógnita, ¿sí? Eh, pero lo que quiero destacar es que, aunque no se puede demostrar que el fantasma sea un diablo, sí hay algo diabólico en la forma en que actúa sobre Hamlet. Cuando el fantasma se le aparece en la escenita ya repetida de la explanada de Sindora a Hamlet, es muy posible, o sea, él conoce a su hijo, de su hijo, ¿no? Es muy posible que el espectro del papá de Hamlet espere una respuesta poco entusiasta de su padre. Lo conoce, o sea, si creemos que Hamlet en realidad es un muchacho indeciso, con muchas dudas, pues esperaríamos que el padre también conociera esa característica, ese rasgo de su hijo, ¿sí? Y es por ello que podríamos decir que parece obstinado, decidido a vencer su resistencia, ¿no? Cuando al comienzo de la escena Hamlet le dice, habla, estoy dispuesto a oír, ¿no?
el espectro inmediatamente afirma su autoridad interrumpiendo. También tendrás que estar a la venganza cuando me hayas oído. Aunque el espectro le ordena a Hamlet que no tenga compasión de él, el discurso que comienza a pronunciar está claramente calculado para evocar la mayor compasión posible en Hamlet. Utilizando una figurita retórica cuyo nombre ahora olvido, sí, pero en todo caso en la que lo que uno hace es que dice que no discutirá un asunto, pero insinúa tortuosamente su punto de vista sobre él. No, no voy a hablar sobre esto, pero uno está todo el tiempo tirando pullas a eso que, sobre lo que prometió no hablar. El espectro dice que no puede revelar los secretos de su prisión porque los efectos en Hamlet, sobre Hamlet, dice él, serían demasiado terribles, ¿no? Lo que le dice es, podría ser de tal relato que la menor de sus palabras llenaría de horror tu alma, helaría tu sangre juvenil, te pondría los ojos como estrellas saltando de sus órbitas. Como algunos estudiosos sobre la retórica que se usa en Hamlet afirman, de principio a fin, el discurso del espectro está calculado para provocar el tipo de compasión horrorizada que conduce a la rabia y la venganza. Evidentemente, el fantasma no quiere correr ningún riesgo de que su crimen quede impune. Es más, el fantasma no se contenta simplemente con apelar a una abrumadora compasión, ¿sí? Hace con Hamlet, y por eso decíamos al principio que es una obra que va de los oídos, ¿sí? El fantasma, el espectro del papá de Hamlet, hace con Hamlet lo que, según él dice, Claudio, su hermano, le había hecho, ¿sí? En el huerto. Lo envenena por el oído. Como solían hacer los padres isabelinos y como el rey Enrique IV había hecho con su príncipe, con Hal, el fantasma se las arregla para coaccionar a Hamlet mediante el chantaje emocional. Con dolorosas vacilaciones, el fantasma despierta e intensifica la culpa de Hamlet. Lo que le dice es, escucha Hamlet, oh escucha, si una vez amaste a tu querido padre, venga su repugnante asesinato más natural que ningún otro. ¿Sí? La equiparación del amor filial con la voluntad de cometer una venganza sangrienta es evidente, ¿no? Además de exigir el deber filial, el espectro apela al idealismo de Hamlet, ¿sí? Al incluir apelaciones al amor, a la naturaleza, ¿no? Y Hamlet no puede, digamos, para Hamlet cuestionar este mandato, lo que tendría que hacer sería negar todo lo que su padre dice representar para él, eso es inconcebible directamente. Cuando es notable entonces cuando el espectro ejerce su autoridad sobre Hamlet, no muestra la más mínima preocupación por Hamlet, ¿sí? Tal vez haya una pretensión de consideración, pero no mucho más. Cuando el espectro aconseja, más como quiera que te aboques a esta acción, no ensucies tu conciencia ni dejes que tu alma termine nada contra tu madre. Que diga, más como quiera que te aboques a esta acción, resulta siempre ridículo, ¿no? Un eufemismo que oculta, que está defendiendo el asesinato por parte, el asesinato de Claudio, amante de su hijo, ¿sí? Pero también que le digan, no ensucies tu conciencia, es tan superficial, tan cara dura, para decirlo de algún modo, que resulta realmente despectivo, ¿no? ¿Cómo le vas a pedir a tu hijo, ¿sí? Que cuando se aboque a esa acción, para no hablar de asesinato, no ensucie su conciencia, ¿sí? Eh, bien, la respuesta de Hamlet al espectro hemos sugerido en un par de momentos, también alberga una resistencia de su parte a la orden de su padre, ¿sí? La presión sobre Hamlet es enorme y comienza a producirse un cambio desconcertante, ¿no? Y acá vamos ya progresando un poco más. Aunque Hamlet no obedece al espectro, ¿sí? Cada vez más en la obra se va pareciendo a él y va presentando las cualidades manifestadas, las mismas cualidades manifestadas, los mismos rasgos eh, portados por el espectro. La primera
y quizás más clara de esas conexiones aparece solo unas pocas líneas después de la escena esa en la que se le aparece el espectro de su padre y le dice, remember me, ¿no? Eh, Porque lo que hace Hamlet es luego ir a donde Ofelia, ¿sí? Y si recordamos, Ofelia, luego de interactuar con Hamlet, busca consuelo en su padre porque quedó asustada por la forma en que Hamlet se le acercó. Y lo que le dice a su padre acerca de Hamlet es, más pálido que su camisa, las rodillas chocando una con otra y con una mirada de aire tan lastimero como si hubiera escapado del infierno para contar horrores, se presenta ante mí. ¿No? Digamos, está describiendo, es la descripción que también muy plausiblemente podríamos dar de un fantasma, ¿no? Eh, Esta réplica de la llegada del fantasma a Hamlet sugiere quizás el progresivo alejamiento de nuestro príncipe favorito del mundo de los vivos y de los amantes. Es como si Hamlet sintiera que ha sido tocado por el fantasma eh, y de hecho, la expresión que él usa cuando está en ese encuentro con el experto de su padre es infectame, ¿no? Como si hubiera sido infectado por esa presencia sobrenatural, ¿sí? Podemos pensar en esta progresiva interiorización del fantasma por parte de Hamlet como su forma de lidiar con la situación peligrosa y confusa que se le ha impuesto con la insoportabilidad de la tarea que le ha sido asignada. Y después de su aparición ante Ofelia, esa fantasmalización, si se me permite la sustantivación, o la fantasmabilidad, digamos, de Hamlet, tiene menos que ver con su apariencia que con la forma en que interactúa con otros personajes, las personas. Trata con ellas cada vez más como el espectro lo había hecho. Al igual que el espectro, Hamlet actuará de manera tortuosa mediante el ocultamiento y la manipulación, pasando a la clandestinidad. ¿Sí? Este es un tema central en Hamlet, el tema del ocultamiento, ¿no? Juego de roles al que los personajes se someten, que es parte de un énfasis mayor, de un montón de estrategias de ocultamiento e indirección, ¿no? Los personajes van más allá del simple juego de roles en el sentido de que quieran disfrazarse, ¿no? De que quieran, perdón, disfrazar sus identidades, sino que también quieren disfrazar su capacidad de acción, ¿no? Cada uno usa sustitutos, intermediarios, instrumentales, ¿no? Y los personajes principales siempre tienen que ocultar o desean ocultar el hecho de que participan activamente en la consecución de los resultados que buscan. Y en su mayor parte, digámoslo también, este ocultamiento es controlado, es llevado a cabo por los miembros de la generación más vieja, ¿no? Polonio emplea a Reinaldo, recordemos, para espiar a Laertes, a su hijo, que se va de putas a Francia, ¿no? También utiliza a Ofelia y luego a Gertrudis como medios para inducir a Hamlet a que se desahogue su secreto, ¿sí? Y de manera general, de manera similar, perdón, Claudio utiliza a los ya tantas veces mencionados Rosencrantz y Guildenstern para que intenten averiguar algo en la cabeza de Hamlet, qué le pasa a ese muchacho bribón y fastidioso como todo adolescente, ¿sí? Y los reemplaza luego cuando estos dos son asesinados en alta mar por Laertes, a quien busca manipular para que se deshaga de Hamlet, ¿sí? Bueno, todo esto también es lo que hace el fantasma, pero de manera mucho más sofisticada, ¿sí? Ya que astutamente alista a Hamlet para una tarea que le encarga, pero que apenas menciona. ¿No? Bueno, Hamlet interioriza algo de esto y es también la misma estrategia que él va a usar. Diremos un par de cosas acerca de un juego, acerca del trabajo subterráneo de los topos y de las minas, ¿sí? Eh, Cuando observamos entonces a Hamlet, tenemos un ocultamiento también, un mayor grado de ocultamiento.
y mucho más profundamente intrigante que los de los demás, ¿sí? Ese descenso de Hamlet al ocultamiento, a lo subterráneo, ¿no? Por eso también hacíamos referencia a que si es una obra de espectros, los espectros salen del suelo, bueno, gran parte de la obra va a estar marcada por la tierra, por el suelo, por lo subterráneo, por todo el trabajo que se hace bajo los pies, ¿sí? Bueno, ese descenso de Hamlet está prefigurado y quizás inspirado por el curioso asunto escénico que concluye la escena entre él y el espectro, ¿sí? Volvemos nuevamente a esa primera escena, ¿no? En la que se aparece el espectro del padre de Hamlet. Bueno, ¿por qué? Porque si recordamos bien, Hamlet insiste, luego del encuentro con el espectro de su padre, les insiste a Horacio y Marcelo que juren guardar el secreto sobre lo que han visto, y desde debajo del suelo el espectro, inesperadamente, los insta a jurar, ¿no? Dos, tres veces les dice, juren, juren, ¿no? Y Hamlet, en un extraño acto que se repite dos veces, mueve a sus amigos, a Horacio y a Marcelo, a través del escenario para jurar nuevamente, y el espectro los sigue, hablando desde debajo de sus pies. Después de llamar irrespetuosamente al espíritu ahora subterráneo, le dice Diego Topo, muchacho, buen camarada, dice el espectro de su padre. Hamlet usa términos que resultarán temáticamente sugerentes. Lo que dice es, bien dicho, viejo Topo, puedes cavar la tierra tan rápido, notable zapador, ¿no? ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, el hecho de que el topo y el zapador pertenecen a un conjunto de imágenes sobre excavaciones subterráneas que recorren toda la obra, ¿sí? Los zapadores, como probablemente lo sabemos, son soldados que cavan trincheras y túneles, ¿sí? Y cuya actividad más letal era cavar minas que permitían colocar cargas explosivas debajo de las fortificaciones enemigas durante asedios prolongados, ¿no? Y en el caso de los topos, la excavación de túneles es algo natural, pero no por ello puede ser menos destructiva. ¿Sí? Como un tipo como Thomas Nash decía que hablaba o relataba eh, algo sobre una ciudad entera que había sido socavada y destruida por el trabajo de los topos, ¿no? Bueno, y también es una forma, o sea, los villanos también astutos podrían ser caracterizados como topos, perdón. Entonces, bueno, de esto también podríamos decir otra cosa más, y es que, como en, bueno, ahí está la genialidad de Shakespeare, ¿no? Como en la gran mayoría de sus obras, por no decir todas, lo esencial ocurre bajo tierra, ¿no? Fuera de vista, ¿sí? Este descenso de Hamlet a lo subterráneo, se prefiguran los versos que dice justo antes de que el espectro se le aparezca por primera vez, ¿sí? Porque Hamlet lo que dice ahí es, for some vicious small in nature, ¿no? Por algún topo feroz en la naturaleza que desfigura a los individuos. Y luego, más adelante, habla de su poder de derribar los cercos y fortalezas de la razón, ¿no? O sea, como si lo que estuviera sugiriendo es que la acción zapadora del topo, en este caso su padre, no tuviera la fuerza como para derribar las estructuras defensivas, los cercos y fortalezas de la razón. Bien, como presumiblemente intuye Hamlet cuando se dirige al espectro, él mismo entonces está en peligro de ser socavado por este topo y zapador, por este excavador espectral, para decirlo de otra manera. En términos literales, como vemos en la escena en la que tiene que jurar con Horacio y Marcelo, el espectro está directamente debajo de él y por lo tanto podría ser que la tierra debajo de él se derrumbe. Pero la verdadera amenaza de Hamlet es un debilitamiento ético y espiritual, ¿no? El espectro hace todo lo posible por socavar los instintos, no sé si instintos, pero en todo caso, los valores y las razones que guían las acciones de Hamlet, ¿sí? Bueno, si el topo y el zapador indican de manera
de alguna manera los peligros que enfrenta Hamlet también apuntan en otra dirección, ¿sí? Y ello es porque también representan la estrategia fantasmal que Hamlet usará para lidiar con sus enemigos, incluido el propio fantasma, ¿sí? Hamlet volverá las armas de sus enemigos contra ellos ocultándose, ¿no? Eh, Significativamente, bueno, su declaración más explícita de esta estrategia ocurre inmediatamente después de que el fantasma lo visite por segunda vez, ¿sí? Porque cuando el fantasma se va en esa segunda ocasión, Hamlet aplica por primera vez una imagen acerca de socavamiento, y lo que él, le dice a su madre, si se niega a reconocer su culpa, ¿sí? Es lo siguiente: pondrá una piel o una película sobre el sitio ulcerado, mientras la vigorosa corrupción, minándolo por dentro todo, infecta sin ser vista, ¿sí? Y luego, recordando que Rosencrantz y Guildenstern lo acompañarán a Inglaterra, recordemos que Hamlet, bueno, también por esa acción subterránea que lleva a cabo, obliga a Claudio a destapar sus cartas, ¿sí? Y Claudio lo que hace es que, bueno, ya sabe que Hamlet sabe acerca de su asesinato, del asesinato cometido por él, y lo que hace es mandarlo a Inglaterra cuan pronto, con la orden de que lo maten apenas desembarquen. Bueno, Hamlet es anoticiado de que Rosencrantz y Guildenstern lo acompañarán a Inglaterra, y él declara que ellos pagarán su picardía con la misma moneda, excavando 10 codos por debajo de sus minas y haciéndolos volar hacia la luna, ¿sí? Una defensa habitual contra la minería, bien sabemos, es cavar una contramina, y así Hamlet anuncia que vencerá a sus enemigos en su propio juego, socavándolos cuando estén afanosamente trabajando por destruirlo, ¿sí? Es quizás llamativo que después de esta pequeña charla de Hamlet sobre minería y contraminas, Hamlet empiece a desaparecer de la obra, ¿sí? Por primera vez desaparece del escenario durante 3 escenas consecutivas, que es cuando se va a Inglaterra, ¿no? Cuando lo mandan a Inglaterra más bien. Pero además, cuando Hamlet aparece, empieza a aparecer en la escena, sentimos que no está completamente presente, ¿sí? Incluso en lugar de su frecuente y anterior inclinación por el soliloquio, lo que vemos una y otra vez es a un Hamlet que ahora se involucra en conversaciones con Horacio y con otros. Y hay además una formalidad muy sospechosa en sus palabras, acciones, como si se estuviera obligando a concentrarse en las superficies en lugar de lo que sucede debajo de ellas. La, indirecta, la ocultación de Hamlet como un topo funciona en varios niveles. El más obvio es que es una estrategia política, ¿sí? Como lo mencionamos hace unos segundos, intenta engañar a Claudio y obligarlo a mostrar sus cartas, ¿no? Pero en un nivel más profundo, Hamlet es más exitoso en tanto está tratando de mantenerse en la oscuridad mientras se pone a trabajar, ¿no? Más verdaderamente que al principio de la obra lleva dentro lo que va más allá de cualquier apariencia y no quiere saber qué es, ¿sí? Es finalmente en el acto 5, en el último acto, cuando Hamlet se vuelve ya mucho más claramente como un fantasma, ¿sí? Como un fantasma del mismo, pero también al mismo tiempo en un fantasma, ¿sí? O sea, se convierte en un simulacro espectral de la persona extraordinariamente vital que había sido alguna vez, en una especie de negativa imagen de sí mismo, pero también comienza a trabajar en la clandestinidad como lo ha hecho el espectro de su padre, ¿sí? La forma más tortuosa y fantasmal de manipulación de Hamlet implica, sorprendentemente, la narración de historias. La larga escena la larga escena del final de la obra comienza y termina con la historia de Hamlet. Al principio le cuenta la historia a Horacio, y en sus últimos momentos insiste en que Horacio la cuente después de que él se haya ido. Uno se pregunta, por supuesto, por qué es tan importante para él, que haya alguien, Horacio, que cuente esa historia, ¿sí? Porque es tan importante para él que incluso se pelea con Horacio para que Horacio no se tome el veneno, ¿sí? Necesita que quede un superviviente que cuente su historia.
¿no? Bueno, ¿por qué sería tan importante para Hamlet? Hagamos quizás alguna hipótesis. Quizás, como dice la canción. Lo que quiere contar Hamlet es su historia en oposición a la historia del espectro de su padre. Es decir, su historia, en lugar de la historia de asesinato y venganza que el espectro intenta imponerle como la narrativa de su vida. Para Hamlet, contar su propia historia es ejercitar la creatividad y la autonomía que el espectro exige que él capitule. Ella es su testamento espiritual, lo que explica su insistencia al final en que se cuente. Si hubiera que escoger de alguna manera u otra el significado supremo, superior de su testamento, muy probablemente tendríamos que resaltar un fragmento que de hecho aparece entre paréntesis, que dice, y alabado sea por casos como este el apresuramiento, pues conviene saber que nuestra indiscreción a veces nos es útil cuando nuestros profundos proyectos palidecen, y eso debe enseñarnos que una divinidad da forma a nuestros fines, por mucho que nosotros los desbastemos malamente. O sea, la vida, dice Hamlet, tiene una forma providencial y significativa y nosotros debemos rendirnos sin pensar y espontáneamente a ese designio superior, ¿no? En la narración de la historia de Hamlet, la forma encarna la escatología. La providencia viene primero y las acciones humanas siguen después. La implicación clara es que en el barco en el que Hamlet es enviado a Inglaterra, pero de que logra escapar y volver a Dinamarca, engañando a Guildenstern y Rosencrantz, Hamlet se convirtió en la antítesis de su yo anterior, favoreciendo la indiscreción sobre la discreción que había recomendado a los actores y actuando impulsivamente en lugar de pensar demasiado precisamente sobre el evento, ¿sí? Recordémoslo una vez más, cuando vuelve del barco, que es una trampa mortal que lo dirige a Inglaterra, que vuelve y aparece, vuelve a Dinamarca, se encuentra con los sepultureros, luego se da cuenta de que están enterrando a Ofelia, bueno, es luego que va a afirmar lo que al inicio decíamos, ¿no? This is I am the day, ¿no? Que no quiere decir, sí, este soy yo, Hamlet, el danés, pero el danés no es, digamos, como una nacionalidad, sino como el rey de Dinamarca, ¿sí? Bien, ahí es cuando quizás podríamos decir Hamlet está tomando la palabra, ¿no? Está emprendiendo algo, cosa que no había hecho en toda la obra. Sin embargo, hay dos problemas significativos en la historia de Hamlet, ¿sí? Eh, Acerca de lo que pasa en alta mar con Rosencrantz y Guildenstern, que tienen a Rosencrantz y Guildenstern le damos esa partecita que siempre es muy buena, ¿no? Porque lo que dice a Rosencrantz y Guildenstern los mandan con una carta, ¿sí? A Inglaterra, carta que ellos no pueden abrir, sino que tienen que entregar cuando lleguen a Inglaterra. El contenido de la carta es que le piden al rey de Inglaterra que asesine a Hamlet, ¿no? Y bueno, lo que hace Hamlet es que en medio de la noche, ya lo vamos a leer, eh, roba la carta, la hojea, se da cuenta del contenido, cambia el contenido de la carta, vuelve y la sella, y finalmente el contenido de la carta es más bien que maten a Rosencrantz y Guildenstern y él se logra escapar después de un enfrentamiento que tiene el barco con un grupo de piratas. Pero lo que dice Hamlet es lo siguiente, la narración que hace Hamlet acerca de ese suceso es la siguiente. Pues señor, en mi alma se libraba una especie de combate que no me permitía dormir. Creo yo que las noches las pasaba peor que los amotinados puestos en los grilletes. Apresuradamente, y alabado sea por casos como este el apresuramiento, pues conviene saber que nuestra indiscreción a veces nos es útil cuando nuestros profundos proyectos palidecen, y eso debe enseñarnos que una divinidad da forma a nuestros fines, por mucho que nosotros los desbastemos malamente. De mi camarote, dice Hamlet, después de echarme encima a oscuras mi capa de marino, salí a tientas y me puse a buscarlos.
se cumplió mi deseo. Palpé su bulto y finalmente me retiré de nuevo en mi aposento y llegó a tanto mi osadía, pues mi miedo olvidaba los modales, como para romper los sellos de su grave mandato, donde encontré, Horacio, oh regia granujada, un mandamiento exacto, relleno de abundantes y diversas razones en cuanto a la salud de Dinamarca y también de Inglaterra, con tamañas pesadillas y trasgos en mi vida que apenas revisadas y sin mediar tardanza, sin esperar siquiera a que se afile el hacha, había que cortarme la cabeza. Eso era lo que decía la carta, ¿no? Encontrándome así, rodeado de trampas de villanos, antes de que pudiera exponerles un prólogo, mis sesos se habían puesto ya a la obra. Hamlet, a ver, muchacho, ¿quién te va a creer? No actuaste en 4 actos, ¿sí? Vas a decir que ya tenías en el quinto, ya habías hecho algo sin pensarlo 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? Pero eso es lo que narra él. Me senté y pergeñé un nuevo mandato, lo escribí con cuidado. En otros tiempos pensaba, igual que nuestros estadistas, que era vil escribir con cuidado y mucho me esforcé para olvidar aquel aprendizaje. Pero señor, ahora me hizo muy buen servicio. ¿Quieres saber qué fue lo que escribí? Sí, buen señor, le responde Horacio. Una combinación llena de gravedad de nuestro rey, ¿sí? Ya que Inglaterra era su leal tributaria, ya que el amor reinaba entre los dos, ya que debía florecer la palma, ya que la paz debía llevar siempre su guirnalda de espigas, sin siquiera una coma entrometida en su amistad, y muchos otros ya que es de importancia, que he visto y conocido lo que allí estaba escrito, sin ulterior debate y sin más y sin menos, debían recibir súbita muerte los portadores, Rosencrantz y Guildenstern, sin otorgarles tiempo para la confesión. ¿Y cómo la sellasteis? Pregunta Horacio. Bueno, también en esto fue providente el cielo. Yo tenía el anillo de mi padre en mi bolsa que sirvió de modelo a aquel sello danés. Doblé el escrito de la misma forma que estaba el otro, lo firmé, imprimí en él el sello, lo puse a buen recaudo. Nunca se supo el cambalache. Pues bien, al otro día tuvimos la batalla en alta mar y lo que acarrió, como lo sabes ya, ¿sí? Bueno, ¿por qué detenernos ahí? Creo que ya anuncié algo, ¿cierto? ¿Quién se atrevería a decir que realmente ese es Hamlet? Sí, un tipo que ha estado todo el tiempo dubitativo acerca de emprender alguna acción y acá lo vemos como el más intrépido, ¿sí? De los hombres, ¿no? Bueno, resulta entonces indiscreto, precipitada, resultan entonces indiscretas, precipitadas las acciones de Hamlet en el barco, ¿sí? Resulta también muy curioso que por orden divina lleve consigo el instrumento esencial para sellar su falsificación, es decir, el anillo con el sello de su padre. El Hamlet a bordo del barco parece una persona que sabe lo que hace, alguien que actúa más como algún ladrón calculador que como una persona que escapa a su control consciente. Cualquier sospecha que podamos tener sobre la coherencia interna de esta historia se confirma cuando recordamos las últimas palabras que le dirige a Gertrudis en la escena cuarta del acto tercero, líneas que aparecen en el segundo texto del cuarto, eso es muy curioso, pero no en la versión primera, que es la cuarta en folio, ¿sí? Allí Hamlet le declara de repente a Gertrudis que debo ir a Inglaterra, ¿lo sabías? ¿Sí? Aunque ella se ha olvidado del plan que trama su marido para enviarlo a Inglaterra y que lo maten, la mente de Hamlet está concentrada intensamente en él, ¿no? Hay cartas, dice él, ya selladas y mis 2 compañeros de colegio, de los cuales me fío como de serpientes de afilados colmillos, llevan orden de allanarme el camino y llevarme el desastre. Así se haga, que lo divertido es ver al ingeniero como con el propio petardo reventado y muy mal ha de ser si yo no excavo 10 codos por debajo de sus minas y los hago volar hasta la luna. Ah, nada es más dulce que 2 astucias que de frente chocan directamente. Hamlet en esa escena acaba de acuchillar y devanar a los sesos a Polonio, ¿cierto? O sea, lo acaba de hacer, ¿no? Y sin embargo, es- está concentradísimo y con su atención claramente fijada en las cartas selladas, un asunto que en comparación con un tipo al que se le están regando los sesos y las cartas por todos lados, pues es baladí, ¿no? O sea, Hamlet es clarividente y sabe del peligro que se cierra sobre él,
Eh, bueno, si queríamos más pruebas, ahí está. Es muy poco probable, ya tenemos ahí, está obsesionado con lo que puede pasar ahí. Es muy poco probable que pudiera estar actuando tan espontáneamente a bordo del barco como dice que, como le cuenta Horacio, que supuestamente lo hizo, ¿sí? Bien, entonces podríamos, si seguimos esta hipótesis, preguntémonos, bueno, ¿por qué no le está diciendo la verdad a su fiel amigo Horacio? ¿Sí? Bueno, respondamos quizás que la respuesta es, perdón, respondamos que la respuesta, no, respondamos que Hamlet no está inventando conscientemente una mentira, sino que le está contando a Horacio la historia que él mismo quiere creer y tal vez crea que es verdadera. ¿Sí? Porque respeta a Horacio, Horacio está algo así como el sensor moral que hay en él, Hamlet siente la necesidad y el deseo de convencerlo. Además, todas las acciones que relata son bastante reales. Con sus intenciones, son sus intenciones, su pensamiento, lo que tergiversa. Su historia entonces implica un olvido represivo, perdón, y voluntario de la trama profunda que había comenzado a desarrollar o tal vez ya había desarrollado en el encuentro anterior con su madre. ¿Sí? El punto central de la historia de Hamlet es que él es inocente de intenciones tortuosas y por lo tanto al contarla se aleja de las insoportables exigencias de la conciencia. En lugar de ser su yo desconfiado habitual, ese que sobrepiensa todo, se ve a sí mismo actuando sin premeditación, como un mero instrumento a través del cual la deidad puede trabajar. Por supuesto, eso también es una forma de eliminar su responsabilidad. Eh, Bien, pasemos ya al último pedazo, ¿sí? Eh, para ir cerrando. Y digamos entonces que tanto en su contenido como en la forma de contar este relato, y qué es lo que le pide Hamlet a Horacio que cuente, ¿no? Es aquí donde hay una etapa importante de lo que podríamos llamar su progresiva fantasmalidad, ¿sí? Hay, por ejemplo, algo claramente espectral en su forma de vagar a través de la oscuridad de la bodega del barco en plena noche y de deslizarse hacia los camarotes de los durmientes. Más desconcertante aún es que en el trato de Hamlet con Horacio hay una falta de franqueza y de compromiso directo que recuerda el modo de trabajo del espectro en la obra. La similitud clave con el espectro de su padre es retórica. Su relato a Horacio replica la forma en que el espectro se narra a sí mismo. Al igual que el espectro de su padre, la historia de Hamlet gana fuerza a través de la manipulación que hace de las expectativas del oyente. De hecho, Hamlet comienza a preparar a Horacio mucho antes de contar su historia. En una carta que le envía con antelación, Hamlet habla de su rescate por parte de los piratas, pero no menciona la carta sellada. En cambio, en un lenguaje fantasmal, hace una petición alarmante a su amigo: reúnete conmigo con tanta prisa como si huyeras de la muerte. Tengo cosas que decirte al oído que te dejarán estupefacto, y sin embargo son demasiado ligeras para el calibre de la cosa. Eso es fenomenal, porque así como el espectro bromeó con Hamlet con la perspectiva de pensar lo impensable, Hamlet promete decirle palabras a Horacio que lo aterrorizarán, ¿sí? Que lo dejarán estupefacto, ¿no? Esto recuerda las palabras. Hay una casi que una exactitud entre estas palabras que Hamlet le está diciendo a Horacio y las que el espectro de su padre le había dirigido a él con la petición, con la demanda de que vengara su asesinato, ¿sí? Porque lo que le dice el espectro del papá de Hamlet a Hamlet es que tiene palabras que lo dejarán estupefacto, ¿sí? Que llenarían de horror tu alma, helarían tu sangre juvenil, ¿no? Y además de la contradicción que le informa, una oscura ironía también se cierne sobre la historia de Hamlet. Como hemos visto, la intención de la narración es el intento que tiene Hamlet para definirse a sí mismo en términos aceptables para sí mismo y de eliminar
la terrible orden de su padre como motivo de acción, ¿no? O sea, algo así como que el relato que pretende hacer Hamlet sobre sí mismo es la forma que tiene de exorcizar la posesión de su cuerpo por el espíritu de su padre, ¿no? La historia insiste en que Hamlet no estaba conspirando en el barco y por lo tanto dice tácitamente que no actuará como vengador. De hecho, la historia de Hamlet es su alternativa al guión de venganza que el espectro intentó imponerle desde el vamos de la obra. La ironía se cristaliza cuando nos damos cuenta de que al contar su historia como lo hace, Hamlet está modelando su comportamiento a raíz del trato abusivo que el espectro le dio en las murallas. La autonomía del hijo, para decirlo de algún modo aquí, implica copiar una página del libro de su padre. Y esa conexión de Hamlet con el espectro de su padre alcanza su clímax al final de la obra, pero suele pasar, o bueno, algunos, la gran mayoría tienden a resaltar que Hamlet se ha convertido en un hombre nuevo, que ha logrado un sentido de su propia identidad, que ha alcanzado un estado de armonía psicológica, etcétera, 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 ¿sí? Echemos otra chance acá y es que a primera vista bien puede parecer que al herir mortalmente y luego envenenar a Claudio, Hamlet ha vengado por fin, después de 5 actos, ¿no? El asesinato de su padre y por lo tanto ha cumplido finalmente el juramento que le hizo el espectro. Pero si bien está asesinando a Claudio, no, ello no quiere decir, me parece automáticamente que Hamlet esté vengando a su padre, ¿sí? Como mucha gente lo ha hecho notar, Hamlet no hace ninguna referencia explícita a su padre cuando mata a Claudio, ¿sí? Digamos, la escena típica de venganza de este tipo casi siempre suele venir acompañada por alguna rememoración de aquel en nombre del cual se comete el acto, ¿no? Por mi padre, ¿no? Etcétera, etcétera. Y en su lugar declara, le dice a Claudio, seguir a mi madre, ¿cierto? Seguir a mi madre, es decir, bueno, la madre de Hamlet, Gertrudis, se ha tomado el veneno por error y ya está con los guayos colgados. La última referencia de Hamlet a su padre aparece líneas antes de que mata a Claudio, de hecho, y se refiere, como tantas veces, a mi rey en lugar de mi padre. La escasez de referencia de Hamlet a su padre, como lo mencionábamos hace unos minutos, es sorprendente, ya que si hay una insistencia por parte del espectro, si hay una exigencia que el espectro manifiesta una y otra vez, ella no es otra que el famoso remember me, remember me, remember me, ¿cierto? El espectro le pide, bueno, que lo recuerde, que lo recuerde, que lo recuerde, pero dicho sea de paso, la verdad es que Hamlet muy poco lo hace, ¿no? Y eso también es contradictorio con la amargura que Hamlet manifiesta al inicio de la obra, eh, por la rapidez con la que su padre había sido olvidado en la corte, ¿no? Que lo que dice más o menos como, bueno, mi mamá no se le habían acabado de secar las lágrimas, ya estaba metida en el lecho de otro, no, no ha pasado un mes ni siquiera, dice él. Bueno, ese silencio de Hamlet es aún más enfático entonces. eh, y, y aunque no lo mencione, entonces su situación se parece mucho a la del fantasma al principio de la obra y él parece darse cuenta de ello. De hecho, hay un paralelismo entre ambas situaciones, ¿sí? Hamlet ha expresado en su primer soliloquio su voluntad de morir y tal vez incluso de quitarse la vida, pero el fantasma le impone un papel que debe desempeñar. Le cuenta una historia sobre el pasado que ninguna persona conoce y lo insta a que se acuerde de él. Así como Hamlet había imitado antes la retórica del fantasma al contarle su historia a Horacio, al pedirle a Horacio que cuente esta historia, ahora lo imita aún más al insistir en que Horacio lo recuerde, eso, haciendo eso, ¿no? Comunicando lo que de otro modo sería desconocido. Y habla como un fantasma, lo que los términos en los que se dirige a su amigo es, me muero Horacio, vive tú, lleva rectamente noticia mía y de mi causa a los que estén dudosos. Al igual que el espectro, que afirma que
podría ser tal relato que la menor de sus palabras llenaría de horror tu alma. Hamlet hace un gesto hacia lo que podría decir, pero no puede, porque lo que le dice también Horacio, hay otro paralelismo ahí, es, si tuviera tiempo, oh, ¿qué cosas podría relataros? En un giro que yo creo que Hamlet no se espera, pues Horacio se resiste al plan que su amigo tiene para él, ¿sí? Y lo que le dice es, nunca lo creas, tengo más de romano antiguo que de danés. Ya sea bien que ese nunca lo creas, signifique nunca lo creeré o nunca deberías creerlo. Horacio se niega a desempeñar el papel de portavoz que Hamlet le tiene asignado, ¿no? Y bueno, en respuesta a ese desafío, Hamlet lo que va a hacer es eh, pelear con Horacio, le dice, como que eres hombre, dame esa copa, suéltala por Dios, ¿no? Y pide que Horacio beba el veneno y lo acompañe en la muerte. Eh, y después de haber impedido eso, Hamlet lo envía en una misión y su lenguaje se asemeja una vez más a las palabras que el espectro había usado para ordenarle. Oh, buen Horacio, qué mermado nombre, pues tantas cosas quedan no sabidas, vivir atrás de mí. Si alguna vez me has alojado dentro de tu corazón, desentiéndete un tiempo de la felicidad y en este duro mundo reserva con dolor tu aliento para contar mi historia. ¿Sí? La expresión es lo que le dice Hamlet a Horacio es if you did ever hold me in your heart, ¿cierto? Si alguna vez me alojaste en tu corazón, ¿sí? Bueno, es la misma frase, ¿sí? Casi que la misma frase que le dirige el espectro de su padre al inicio de la obra, cuando le dice if you did ever your dear father love, ¿no? Si alguna vez a tu padre amaste, ¿no? Acá es si alguna vez en tu corazón me alojaste. Así como el espectro había practicado ese chantaje emocional con Hamlet, ahora Hamlet hace lo mismo con Horacio, ¿sí? Y Hamlet está más preocupado por sí mismo que por su amigo. De hecho, todo el pasaje expresa una indiferencia impactante hacia la autonomía y el bienestar del devoto Horacio, quien es sentenciado a permanecer entre los vivos para contar la historia de Hamlet. Hamlet ha jugado con el afecto para socavar la determinación de la persona que más se preocupa por él. No hay nadie que se preocupe tanto por Hamlet como Horacio. Tal vez Hamlet, ya voy nuevamente cerrando, tenga un atisbo de que su manipulación fantasmal de Horacio no es digna de él, ¿sí? Porque inmediatamente actúa de una manera que no puede hacer feliz al fantasma, ¿sí? Si Hamlet, acabamos de ver, está cada vez más tomado por el fantasma, pues la última de las cosas que hace Hamlet con su voz moribunda es cualquier cosa menos hacer feliz al fantasma, ¿sí? En su última y más desconcertante acción, Hamlet eh, u- da su voz moribunda, repitámoslo, para promover a Fortinbras como el nuevo rey de Dinamarca. Y desconcertante por varios motivos. Ciertamente, su elección de alguien es extraña porque contradice su compromiso de confiar en la providencia, como lo habíamos visto, ¿no? Pero por otro lado, bueno, ¿por qué Fortinbras? ¿Cierto? Más allá de que, claro, Fortinbras es el nombre, el del brazo fuerte, ¿cierto? Más allá de la necesidad política o de lo que algunos han dicho como que Fortinbras es Hamlet renacido, ya que se ha librado del conflicto edípico con su padre, que devastó con su madre, perdón, que devastó al príncipe, y algunas cosas mucho más forzadas que esta. Más allá de eso, digamos más bien que la elección aparentemente generosa de Fortinbras por parte de Hamlet es casi una represalia oblicua contra su padre, ¿sí? Contra el espectro de su padre. Al elegir a Fortinbras, el joven Hamlet devuelve a la familia real noruega las tierras por las que el viejo Hamlet, su padre, había arriesgado su vida y había matado al viejo Fortinbras. Pero Hamlet no solamente va más allá de restaurar lo que el anciano Fortinbras perdió, ¿no? De deshacer la herencia que su padre le había dado, le había legado, sino que también entrega todo el reino danés, ¿sí? Hamlet tira a la basura todo su patrimonio.
El nombramiento de Fortinbras como rey es el acto de venganza final de Hamlet en la obra, pero no es una venganza en nombre del espectro, sino contra él. Se está vengando contra el espectro de su padre. Al matar a Claudio, Hamlet puede haber hecho lo que quería el espectro, sí, e incluso puede haberlo interiorizado en sus propias acciones, pero ahora, en su lecho de muerte, intenta deshacer su legado destructivo. Última cosa. Al comienzo del quinto acto, en la repetida, en la ya mencionada varias veces escena de los sepultureros, ¿no? Si el hombre va hacia el agua, si el agua va hacia el hombre, ¿no? ¿Cuál es suicidio y cuál no? Uno de los sepultureros nos cuenta una extraña coincidencia que ocurrió 30 años antes. Hamlet, dice él, nació el mismo día en que su padre derrotó al anciano Fortinbras. Ese día, el sueño de un patriarca se hizo realidad para el viejo Hamlet. Conquistó un feudo y engendró un príncipe que gobernaría sus posesiones después de su muerte. Al final, sin embargo, Hamlet se enfrenta a su propia muerte y por si acaso entrega el reino, perdiendo así un patrimonio demasiado opresivo como para soportarlo. Aquí la formulación que hace una crítica literaria llamada Bárbara Everett es muy bueno. Hamlet es la historia de un hijo que, como siempre deben hacer los jóvenes, al vivir debe aceptar una herencia que en gran medida no desea de la generación de sus padres. Sin embargo, al morir como lo hace, Hamlet rechaza esa herencia, vengándose sutilmente de su padre y exclamando definitivamente contra su propia sucesión. Y ese es finalmente lo que podríamos llamar el exorcismo de Hamlet. Y yo dejo por acá para el bien de todos. Marlon, pues agradecemos tu presentación en el día de hoy. Abrimos la posibilidad de preguntas. Estamos atentos a las preguntas por la vía del chat. ¿Hay alguna pregunta de algún... También pueden levantar la mano, también pueden levantar la les mano, por abrimos el favor. micrófono. Estamos aquí dedicados a escuchar estos asuntos en esta enorme minoría de viernes. Y mendigar preguntas un viernes hasta ahora, Esto es, tampoco. Así que no, yo creo tampoco, que Negrita. podemos ir cerrando, agradeciendo por supuesto la Yo, presencia. Oh, dale. yo quiero agradecerle a nuestra comunicadora del Instituto de Filosofía, a Laura Chandía, que nos ha acompañado en estas tardes de viernes. Hemos tenido un bellísimo horario del cual hemos aprendido para futuras ocasiones. Eh, Con, agradecerle mucho con su... todo el gusto, profe, y disculpan los inconvenientes No, técnicos que... No, eso es, Laura, para nada. Laura, para Antes, nada, eso es gracias que miles por todo el acompañamiento. Sí, exactamente. también A- nosotros, agradecerles a nuestros fieles participantes en estos encuentros. Estaremos preparando un aula abierta para el próximo semestre. Esperamos contar con la presencia de ustedes y continuar ahondando reflexiones pedagógicas, filosóficas y literarias que nos permitan abrir el espectro de preguntas eh, para poder asumir con seriedad esta tarea que nos da la relación con los autores que amamos, que nos da que pensar. Mil gracias a todos los que nos o, han acompañado y... o dicho de otra manera, esta obsesión por las cosas que no dan plata. Y en horarios, además. Pero yo estoy por pensar que es que este encuentro nuestro siempre abre posibilidades para la segunda parte que no es transmitida.
Entonces, que es el encuentro en Qué la pena por palabra los y asistentes. en la bebida. Entonces, pues, muchas gracias a todos. Ha sido un placer escuchar a Marlon, ha sido un placer escuchar a su tutor doctoral, al profesor Rinesi, y siempre será maravilloso encontrarnos alrededor de la obra de William Shakespeare. Muchas gracias, que estén a ti, José Luis, por acompañarnos, y muchas gracias y seguimos abiertos en la fraternidad y amistad que nos une en la palabra y en la obra de William Shakespeare. Gracias a José Buenas tardes para Luis, a todos todos. los asistentes, a Laura, Felipe. Muchas Bueno, gracias. Muchas buenas gracias noches. por esta presentación tan interesante y también a nuestros asistentes que seguramente estuvieron con una atenta escucha y para ellos fue súper valioso y súper enriquecedor este análisis de la obra de Shakespeare, especialmente de Hamlet, que tiene tanto de que enterarnos. Muchísimas gracias, Marlon. Estuvo muy interesante. A ustedes, a ustedes. Feliz Un tarde. Hasta buen fin de luego. Bueno, semana. que estén bien.